¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y es viernes, son las 8 y una vez más estamos juntos para darle la bienvenida a nuestros invitados. Yo sé que usted y yo compartimos aficiones, compartimos intereses y actividades, y una de ellas es leer el periódico. Estoy segurísima, pero segurísima que usted leyó en la jornada la noticia de que el 26 de junio de este año se había estrenado una obra emblemática, una obra que se titula Mariachitlán. Yo dije, ¿qué será eso? Empecé a leer la nota y entonces me enteré del trabajo que había realizado el compositor, que también es director de orquesta y que se llama Juan Pablo Contreras. Desde el día que leí la noticia dije, mi sueño es entrevistarlo, ya se me cumplió. Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, ¿no? El placer es mío y este es un sueño para mí también. Es una obra alegre, llena de color, con lo cual cumple dos de sus objetivos fundamentales. Pero en esa misma nota leí que usted se había inspirado en las voces de los mariachis, las interpretaciones de los mariachis, que en una plaza pública estaban tratando de atraer a los interesados en la música. Cuéntenos mejor eso. Oírlo de sus labios será mucho mejor. Pues yo soy de Guadalajara, Sí, Jalisco, claro. y empecé mis estudios a temprana edad en el violín, y pues el mariachi siempre fue parte de mi vida. De hecho, con mi familia visitaba muy seguido Cocula, todas las Semanas Santas, ahí la pasábamos. Entonces me tocó crecer escuchando el mariachi, pues a lo que suenan las calles de México, ¿no? O sea, un poquito desafinado, muy cómico, la manera en la que los diferentes ensambles, las bandas de mariachi se comunican, juegan entre ellas para ganarse el público. Y después de vivir muchos años, me vine a los 18 años a Estados Unidos a estudiar composición y música clásica. Y después de casi 15 años de hacer una carrera como compositor de música de orquesta, la Filarmónica de Jalisco convocó un concurso nacional en 2016 para compositores mexicanos, y dije, pues es la perfecta oportunidad para hacer un homenaje a Jalisco, al mariachi y a su orquesta, y escribí esta obra que se llama Mariachitlán, con la idea de hacer una composición que en realidad nos permita transportarnos y recrear esa experiencia de lo que es visitar una plaza de los mariachis, donde escuchas a los ensambles jugando entre sí, y con la finalidad de tratar de recrear con la orquesta a qué suena el mariachi en las calles de México, ¿no? O sea, todas esas partes cómicas, juguetonas, esas conversaciones entre los diferentes sones y canciones, y también tratar de, en una pieza orquestal de 10 minutos, meter y presentar todos los diferentes ritmos, todos los diferentes tipos de canciones, los tipos de bailes que uno puede encontrar en el mariachi, con la meta de que fueran todas melodías originales. Muchas veces hay mariachi que se presenta con orquesta, pero terminan siendo popurrís de las canciones más populares, y yo quería que fuera todo original, auténtico, y una experiencia muy única, que se sintiera que si estuvieras escuchando el mariachi, pero con los sonidos y los colores de la orquesta. Usted aclaró que pretendía todo menos hacer un popurrí a base de esta mezcla muy especial de música clásica con el mariachi, y no creo que del todo ajena al rock, que es su género primario. Sí, exactamente. Por ejemplo, el huapango de Moncayo, muchas veces se hacen alusiones de que es tal son, o son tres sones que están siendo combinados en esa pieza. Entonces, mi intención era que la conversación no fuera por ahí, sino que fuera como que, y qué increíble tener esta experiencia de toque mariachi, pero dentro de un teatro y de un mundo orquestal. ¿Sabe qué me gustó mucho? Conocí los sonidos como míos, como de mi casa, como de mi tiempo, como de mi vida. Y por ahí traté de adivinar, porque lo estuve escuchando toda la mañana para estar bien metida en este asunto, traté de adivinar qué canciones me sugerían tales o cuales notas. Encontré alguna, a lo mejor estoy equivocada. Por ahí anda la Feria de las Flores. Esa no la conozco, la voy a tener que... Es preciosa, se la recomiendo, es una canción divina. Me encanta ese comentario, y creo que el truco que hice, a ver si tiene sentido, fue que tomé muchas letras de canciones de mariachi y las
hice música, o sea, como si estuviera escribiendo unas canciones basadas en letras mariachi. Entonces hay mucha información de ritmo, de acentos, de tipo de... en la letra en sí. Entonces a la hora que presenté ya en la versión orquestal, obviamente sin la letra, o sea, se quedaron las puras melodías instrumentales, da esa sensación de que todo es cantado, portado, porque hay unas letras escondidas que me permitieron inspirar y en los colores del mariachi. Por eso da esa sensación de como que he escuchado eso, pero en realidad todo es original, pero sí basado en cómo se canta el mariachi. Pues claro que todo es original, pero también es verdad que en su obra estamos escuchando lo que hemos oído a lo largo de nuestra vida, porque finalmente somos producto de la experiencia humana que hemos tenido. No sé si corta o larga, pero el caso es que estamos presentes con todo nuestro bagaje en todo lo que hagamos. Me gustó que hay alegría, hay humor, hay melancolía y de pronto hay una suavidad como de salón de alta sociedad donde uno puede bailar un vals. Hay abanicos, encajes, caballeros y melenas encantadoras. Hábleme de eso también. Pues sí, parte del reto, de la meta con esta obra era poder presentar todos los tipos, como dices, el vals romántico, el chuntata, la canción ranchera, chunta, 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 como que todos los ritmos que podemos escuchar en el mariachi en una sola composición, para dar esa ilusión de que estás caminando alrededor de una plaza de mariachi y conforme vas haciendo tu recorrido vas escuchando a los diferentes ensambles, los diferentes grupos que están tocando una canción diferente, que a veces las canciones chocan, que a veces se contestan entre sí. Entonces, parte de ese caos que se vive en una plaza de mariachi, yo quería inyectar eso en esa composición. Y de hecho hasta eventualmente por ahí hay un policía que quiere parar la fiesta y que llega y toca su silbato, pero la orquesta o a veces hasta el público empieza a corear el título como diciendo otra. Esa imagen que da de ir recorriendo un espacio donde uno va escuchando muchas cosas, me recuerda que la Ciudad de México es muy musical. Y uno sale a la calle y como las ventanas de las casas están abiertas, uno va escuchando diferentes ritmos, en un lugar, hoy en un bolero, a lo mejor un reggae, a lo mejor rock, a lo mejor música ranchera, a lo mejor música clásica. ¿Cuál sería la primera música que usted escuchó? ¿Se acuerda? ¿La de su mamá? Ah, la de mi mamá, sí, sí, sí. Ella tocaba con un clarinetista, o sea, tenía como un dúo con un clarinetista y luego después con un flautista, y ensayaban en mi casa. Entonces me acuerdo desde muy chico estar sentado en las escaleras con mi hermano mayor, escuchando los ensayos, nomás ahí sentados, y ya que se iba el músico, le cantábamos a mi mamá todo lo que habíamos escuchado. Entonces, sí, la música clásica era lo normal en mi casa y inclusive llegué a ir a escuchar a mi mamá ensayando con la Filarmónica de Jalisco, que es esta orquesta que convocó el concurso que gané con Mariachitlán. Entonces, ha sido interesante pues crecer en ese teatro, en el público, escuchando a mi mamá y eventualmente dirigiendo a esa orquesta y en ese escenario del Teatro de Degollado. Entonces, sí, así inició todo. Cuando escribió esta obra no creo que haya pensado en el guapango ni muchísimo menos en Moncayo. Yo creo que es parte de su formación musical y nada más. Pero ahora, ¿qué tan cerca se siente de él? ¿Qué tan lejos quiere estar de él? Muy buena pregunta. No, para mí, bueno, tanto Moncayo como Carlos Chávez, Blas Galindo, todos los compositores de principios del siglo XX que se dieron a esta tarea de tratar de inventar literalmente a qué sonaba o a qué debería de sonar la música clásica mexicana, fueron y siguen siendo gran inspiración para mí. Y como bien dices tú, esa ha sido también parte de mi misión como compositor, el tratar de inventar un sonido nuevo que suene muy mexicano, pero que encuentre esa fusión de México con la orquesta. Entonces, para mí esas comparaciones son pues muy halagadoras y me encanta ser parte de ese linaje, ¿no? De compositores que han tratado de representar a México en los grandes escenarios de la música clásica. Revueltas, Chávez, Contreras.
Quiero decir, ¿quieres formar parte de ese grupo que representa la más clásica música mexicana? Me encantaría, definitivamente. Sí, sí, sí. Estás ahí y después, ¿qué más? Fíjate, estaba recordando en este momento que hiciste esta obra pensada en 100 músicos, en Sí, una orquesta completa, sí. y que tenías planeado después hacer una obra para trabajar con 5 orquestas al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque como compositor vivo en música clásica, que para empezar ya es algo raro, muchas veces se asume que el compositor está muerto, ¿no? Para ser un compositor de música clásica pareciera que es un requisito estar muerto, ¿no? Entonces, como compositor vivo, una de las cosas más difíciles, y de hecho Mariachitlán ha sido una gran excepción, para empezar, es difícil que se estrene una obra nueva de música clásica, pero luego que esa obra tenga vida y que se siga tocando con más orquestas, es aún más difícil. Mariachitlán se ha tocado ya con 15 orquestas en México, Argentina, Venezuela y Sí. Estados Unidos, y eso ha sido algo sumamente raro, increíble, y entonces ahora por eso planteé y tuve la oportunidad de hacer este proyecto con 5 orquestas americanas que van a estrenar una obra nueva mía, con esa intención de que no se quede en un solo estreno, sino poder estrenarla con una orquesta y luego llevarla a diferentes escenarios con otras orquestas. Y no solo eso, también para mí es muy importante el conectar con el público, o sea, que sea una experiencia de comunidad el hacer música clásica. Yo eh, crecí escuchando este género y algo que nunca me gustó tanto fue el protocolo de que sale el director de orquesta, da su caravana, se voltea y hace toda la música y se despide y se va a su casa, y nunca hay como que esta interacción, esta química, esta comunidad, esta colaboración con el público. O sea, muy rara vez se explica qué va a pasar, por qué debemos estar emocionados, por qué el director escogió esta música. Entonces, parte de mi labor como compositor y director ha sido explicarle más a la gente por qué me encanta la música clásica y jalarlos, invitarlos a que sean parte de la experiencia y que no nomás sean receptores, sino que se sientan parte de la experiencia de lo que es escuchar la música clásica, y especialmente con los mexicanos. También por eso es para mí muy importante escribir música sobre México, para que la gente se sienta representada en los escenarios y que se sienta cómoda asistiendo a los conciertos de la música clásica, sabiendo que hay un compositor mexicano que quiere hablar con ellos, que está dirigiendo su música hasta este público. Vamos a tener que hacer un corte, ahora que justamente te quería hacer otra pregunta, pero me voy a esperar un poquito. Después de todo, esperé mucho tiempo para poder conocerte. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nos vemos en un segundo. Estamos conversando, se lo digo por si acaba de sintonizar nuestras frecuencias, con quien es compositor y director de orquesta. Me refiero a Juan Pablo Contreras. Fíjese que hace un momentito recordé también, Juan Pablo, algo que dijiste muy bonito en una entrevista. Quiero acercar a los jóvenes a la música clásica para que piensen que fue escrita para ellos. Y quiero acercarlos a mi música para que sepan que fue escrita para ellos. Esa relación directa entre compositor y espectador o escucha es muy interesante. Sí, creo que es para mí, o sea, la música clásica, como bien decías, 100 músicos en un escenario, qué mejor ruido o sonido que eso. O sea, son tantos colores que se pueden lograr y mezclar con ese ensamble, que aparte no tiene micrófonos. O sea, muchos claro. Géneros, el rock, todo dependen de micrófonos, y generalmente son 5 personas en un escenario. Aquí son 100 sin micrófonos, tratando de hacer música en sincronía, y para mí es el sonido más hermoso que hay, y por eso esa intención y esa misión de acercar a la gente y decirles,
miren esto tan increíble que hay, y que hay música actual también, como bien comentas, que no solo es Mozart o Beethoven, sino que se está haciendo música nueva para estas agrupaciones, y que eso para mí es muy emocionante. Encuentro un punto de contacto entre el huapango y tu obra. Pienso que el huapango es un paisaje del campo, es un paisaje mexicano enorme y maravilloso. Y el tuyo, de alguna manera, es un paisaje, pero urbano. Sí, excelente, excelente punto, totalmente. Decías que para los compositores contemporáneos había una situación muy difícil. Siempre están compitiendo con los muertos. Competir con Mozart debe ser muy difícil. Sí, O con Mendelssohn, o con Bach, sí, o con Beethoven. sí, totalmente. Y estar en el mismo concierto, o sea, te ponen en un sándwich Mozart, Contreras, Has estado Beethoven. con Mendelssohn. Te iba a tocar, te tocó en un concierto con Mendelssohn, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo reaccionó el público? El público le encantó mi obra, porque como bien dices, tiene mucha vitalidad, y tiene mucho ritmo, mucha percusión, y creo que eso hace que la orquesta también suene más actual. En la época de Mendelssohn, Mozart, Beethoven, casi no había instrumentos de percusión más que los timbales, los tambores grandes, o uno que otro platillo, pero una de las novedades de la orquesta en los últimos 50 años ha sido meter instrumentos de percusión que a la vez son muy mexicanos, como la marimba, el El xilófono, las arpa. maracas, el güiro. Entonces, el arpa, exactamente. Entonces, a la hora de fusionar esos colores, se hace algo pues más moderno, más emocionante, y que suena pues actual, ¿no? En la calle que es una contadora de historias maravillosas, hay ruido y hay música. Apartemos la música por un momento. ¿Hasta qué punto para un compositor es importante musicalizar el ruido? Para mí muy importante, y de hecho en Mariachitlán hay bastante ruido de tráfico, de claxons, porque quería recrear esa, pues, la atmósfera, ¿no? De lo que también hay en las plazas de mariachi, que es, como bien dices, en la calle, ¿no? No es en un teatro. Y creo que para mí también es muy importante que mi música tenga esas disonancias, porque cuando entonces metes algo muy bello, muy armónico, muy melódico, se siente ese contraste, ¿no? O sea, creo que tienes que tener cosas de tensión, de drama, para que lo bello, lo más puro, suene aún más bello. Entonces, definitivamente se necesita ese balance en la música y en todo, ¿no? Decías, quiero que mis obras suenen a México, que cuando uno las escucha sepan que son mexicanas por todos lados. Entre más mexicano, más universal. También. Escribo sobre mi aldea y soy universal, decía un escritor. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, y creo que en mí fue en gran parte el haber pues venido a Estados Unidos a estudiar música y composición, que fueron pues 9 años de universidad entre licenciatura, maestría Recuerda que se lo debes al maestro Catán, ¿eh? y Él totalmente. te dijo. Sí, exactamente. Entonces, y bueno, él me sembró esa semilla de querer pues hacer un sonido que suene latinoamericano y mexicano. Y después, no solo fue eso, sino ya pues una necesidad también de sonar a México para tener una voz auténtica. Creo que todos estos años que estudié en Estados Unidos, pues la gran parte de compositores que se estudian en la música clásica son europeos. Y para mí faltaba algo, faltaba esa parte de la identidad que hiciera que mi música sonara a mí. Entonces la respuesta fue y sigue siendo México. Música latinoamericana, y eso me hizo recordar que en una entrevista confesaste que era fundamental en tu formación como músico la presencia del cuarteto latinoamericano, maravilloso, por cierto. ¿Por qué? El cuarteto latinoamericano, claro. Ellos, bueno, para empezar, una cosa que es muy importante es la difusión. Para que la música tenga vida, se tiene que seguir tocando en conciertos y en grabaciones. Y esa labor que ha hecho el cuarteto latinoamericano por más de 35 años, de no solo estar presentándose, Sí. sino grabar discos,
pues para mí fue la manera de conocer el repertorio mexicano y latinoamericano de música clásica. Entonces, pues gracias a esas grabaciones, a esos conciertos que asistí, me fui empapando y fui conociendo pues toda esa música que viene antes de mí, ¿no? El legado que se da gracias a los intérpretes. Eso también es un reto muy interesante de los compositores, que el compositor solo escribe pues en un papel una receta, pero no es nada sin los músicos, sin la orquesta que le da vida a esa música. Entonces dependemos al 100% de... Lo mismo pasa con un pintor. Si tú pones un cuadro de Leonardo da Vinci en un cuarto oscuro, se borra porque le falta la luz de la mirada. Y en el caso de la música le falta la sonoridad de la capacidad de oír. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez has dirigido tus propias obras? ¿Con frecuencia? ¿Mariachitlán lo has hecho? Sí, y es algo increíble, y especialmente el poder estar en el escenario y físicamente sentir esa música y ser parte de la experiencia. Muchas veces como compositor nos toca solo estar en el público o ser parte de los ensayos y dar comentarios y todo, pero a la hora de la presentación nos toca escucharlo desde el público, y es muy bonito porque, y de hecho creo que por eso la gente va a los conciertos de la música clásica, porque cada concierto es diferente, es nuevo, cada interpretación de directores y de orquestas se vive diferente. Entonces por eso es muy emocionante hasta seguir escuchando a Mozart y Beethoven, porque cada interpretación le añade algo nuevo, ¿no? Cuando interpretas, perdón, dime. Estar en el escenario es también una experiencia increíble, porque es sentir la música físicamente y ser parte de el acto de hacer la música, ¿no? Es como el componer es hacer la receta, pero ya el cocinar la receta es como estar en el escenario y hacer esa receta en vivo, ¿no? Cuando estás dirigiendo una de tus obras, ¿te suena tal como te sonaba cuando la estabas escribiendo? Siempre es mucho mejor. Siempre a la hora de escribir, sí te imaginas que va a sonar bien, pero afortunadamente ya estando con los músicos, y especialmente por eso pues le llaman interpretación, ¿no? Porque los músicos también le inyectan de su propia energía, de su propio estilo a la música, y siempre supera las expectativas. Y de hecho aprendo mucho. Siempre, cada vez que se toca una obra mía, aprendo como compositor. O sea, aprendo de los directores, aprendo de los músicos a cómo ir mejorando, o en la siguiente obra qué hacer poquito diferente para, como dices tú, que para que los músicos se diviertan mucho a la hora de tocar mi música, que siempre es la meta también. Así como enfocas el papel de los músicos, me haces pensar en el papel de los actores cuando interpretan una obra de teatro. Un escritor la hizo de una manera, pero cobra una vida diferente, una sombra diferente, un calor diferente, un olor distinto cuando un actor lo interpreta. Totalmente, y por eso sigue siendo, o sea, aunque he escuchado a Mariachitlán en 30 conciertos más o menos, sigue siendo muy emocionante cuando se vuelve a programar, porque son nuevos músicos, orquesta, la sala también, o sea, la resonancia, cómo suena en ese espacio y cómo se vive, también es pues, importante lo que va añadiendo a la experiencia y el por qué queremos seguir escuchando música en vivo, ¿no? Inevitablemente al escuchar tu obra uno piensa en muchos personajes importantes, en muchas figuras importantes dentro de la música mexicana. Por supuesto, en Chávez, en Blas Galindo, en Huízar, pero también, y de una manera muy especial, en Silvestre Revueltas. Un personaje dramático, fascinante. Sí, definitivamente la parte más, creo que juguetona y como, sí, más cigarrada. Sí. Sí, sí, sí. Y como dices también la parte como de la calle de México, ¿no? Como a qué suena la música mexicana en las calles, como medio desafinada, con todo ese sabor. Eso es algo que definitivamente Revueltas tenía en su narrativa también como compositor. Dicen que cada vez que terminaba una obra se sentía desolado, triste y se hundía en el vapor del alcohol. Me imagino que de ese momento de extravío
salían nuevas historias, nuevas composiciones. De eso vamos a hablar dentro de un momento, si te parece bien, pero tengo que ir a un corte. Regreso enseguida. Muchas gracias. Juan Pablo, ¿cómo nace una idea musical? De algo que escuchas, de algo que ves, de un recuerdo, de un sueño, de algo que lees, no sé. Buenísima pregunta. Casi siempre nace de algo que ya, y para ser muy franco, algo que ya existe, una inspiración a través de la obra de alguien más que planta una pregunta o una curiosidad. Es decir, creo que las mejores ideas surgen del análisis, del estudio de qué se ha hecho para poder inventar algo nuevo. Lo más intimidante es una hoja en blanco totalmente. Es mucho más fácil tener ideas a partir de tener modelos, tener diferentes composiciones que me están gustando en ese momento, que me llaman la atención, de cosas que quiero explorar, y de este estudio, de empaparme de esos sonidos, de esos diferentes ritmos, empiezan a salir mis propias ideas de, ok, me gustaría hacer algo que suene así de emocionante o que tenga esos colores. ¿Qué tipo de narrativa puedo contribuir en base a esto que me encanta, ¿no? Creo que esa es una parte que muchos artistas a veces se saltan, esa parte de, pues que es muy importante estar actualizado y escuchando cosas nuevas para poder proponer algo nuevo. El empezar desde cero creo que es un grave error y nunca resulta en una buena composición. ¿Cómo se sabe cuando uno está inventando realmente un sonido nuevo? ¿Qué es un sonido nuevo? No hay nada más antiguo que el rumor del viento y sin embargo es nuevo cada día. Excelente pregunta. Creo que para mí la respuesta siempre está en qué me gustaría a mí escuchar como público. ¿Qué es algo que yo no estoy escuchando en las salas de concierto o en la radio o en los discos? Y eso siempre es mi punto de partida. Y por eso gran parte de mi interés y de mi emoción por hacer música mexicana ha sido porque para mí es algo que hace falta en las salas de concierto y entre los compositores que son colegas y contemporáneos. A mí como público me ha hecho falta y por eso inicié esta misión, el escuchar a un compositor mexicano que quisiera conectar con el público, escribir de cosas actuales y mezclar los sonidos de México con los sonidos de la orquesta. Entonces, para mí, lo nuevo siempre acaba siendo qué es lo que uno no está escuchando y ahí es donde hay que buscar. Dices que quieres captar el sonido y el colorido de México, pero ¿cómo lo percibes desde los Estados Unidos, donde vives desde hace 15 años? ¿Cómo lo percibes? ¿Con mensajes, con cartas, con discos, con revistas? ¿Cómo? ¿O solo con recuerdos? Muy buena pregunta. Creo que Octavio Paz fue el que dijo que estando fuera a veces se ve México, su país o el país natal de uno, de una manera más objetiva, más clara, con esa nostalgia, con ese cariño que a veces uno no tiene cuando está metido en el país, ¿no? Entonces, para mí, creo que el estar fuera y el tener, pues, aún más propósito el presumir y compartir en todos estos escenarios que estoy pisando internacionalmente, cada vez se vuelve más importante el regresar a México, regresar a los sonidos con los que crecí, que son mi identidad y que siento que a veces tengo más oportunidad de celebrarlos desde esta perspectiva un poquito más lejana. Mencionaste a Octavio Paz y ya que lo mencionas, debo decir que te debo, entre otras muchas cosas, haber releído ese poema que a ti te impresiona mucho, que es La vida simple. El pan que se parte, la sal, el sabor de las lágrimas. Es un poema absolutamente maravilloso, pero no es el único poeta. Has escrito sobre Piedra de Sol, sobre El laberinto de la soledad, si no mal recuerdo, has escrito una obra, pero también tienes muy presente a otros escritores, como García Lorca, insisto.
creo que esa parte de poder plasmar a México en cualquier medio es algo que me ha interesado mucho. Y especialmente la figura de Octavio Paz, con El laberinto de la soledad, que fue, bueno, un libro muy importante en mi adolescencia y que fue la primera obra orquestal exitosa que escribí. Fue un homenaje que lleva el mismo título, que se llama El laberinto de la soledad, porque para mí esa colección de ensayos representa esa búsqueda de tratar de decir qué significa ser mexicano. Y yo quería responder a esa pregunta con música y escribí una obra orquestal de 8 minutos que trata de responder eso con los sonidos mexicanos orquestales. Y esa obra me llevó a ganar el premio más importante de todo Norteamérica para compositores jóvenes, que se llama el BMI William Schumann Prize, por ahí del 2013, compitiendo contra 700 compositores. Y lo que es interesante de esos concursos es que es anónimo, o sea, no, tú mandas tu pura partitura con el título, pero sin tu nombre. Entonces es una selección muy, muy competitiva, porque simplemente están viendo tu partitura, y ahí gané el primer lugar por decisión unánime del jurado, y creo que eso fue lo que despegó mi carrera. Y pues qué increíble que haya sido con una obra inspirada en Octavio Paz, que de hecho me llevó a tener la oportunidad de conocer a su viuda, Marilló Paz. Me habló por teléfono después de que gané el premio, fui a comer con ella en la Ciudad de México y me platicó muchísimo sobre Octavio Paz, y eventualmente también escribí, como bien mencionas, La vida sencilla, ya usando sus palabras y su poema. Es un poema maravilloso, pero hay otras figuras mexicanas que te han inspirado mucho. Malinche, Sor Juana y Frida. Sí, sí, para mí, y tiene que ver mucho, insisto, con esta búsqueda por tratar de describir con mi música a qué suena México. Y esa obra que mencionas, que se llama Musas Mexicanas, sí, son 3 pequeños homenajes a la Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz y Frida Kahlo. Son como retratos sobre su vida con música, y a la vez pues acaba siendo como un arco de cómo ha evolucionado la música en México a partir de estas 3 figuras importantísimas para nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado la figura, la presencia de las mujeres en México? Es muy importante. Ahí se ve también, o se puede ver. Totalmente. Sí, ahora sí que un arco conector que va mostrando la importancia de las mujeres y cómo van pues teniendo este impacto tan grande en la sociedad y en el arte de México también. Y hay un tono de voz que se va percibiendo, y eso es muy importante. Me decías, Malinche me interesa por el personaje que es, me interesa Frida por el dolor y por el color. Dolor y color. El dolor es un elemento muy importante en la literatura, la enfermedad, en la música también. Yo pienso que sí, como menciono, creo que tiene que haber un balance entre, pues digámoslo, dolor y belleza, ¿no? O sea, tiene que haber, para que el público sienta que está valiendo la pena subirse a este tren musical y tener como esta experiencia de estar escuchando una narrativa con tensión, con relajación. Creo que tiene que haber las dos cosas. Por eso a mí me gusta tanto la música clásica, porque creo que le da espacio y tiempo a que suceda eso en un escenario, ¿no? Que a veces escribes una obra de 10 minutos o de 30 minutos y que puedes compartir un arco narrativo de este tamaño y de esta solidez durante más tiempo, ¿no? A veces la música más comercial es de 2, 3 minutos, que es un mensaje muy rápido, y no logras tener esta catarsis donde tienes la experiencia de sentir muchas cosas, de revivir muchas cosas, de conectar con diferentes cosas y eventualmente pues de salir de esta experiencia en una manera idealmente transformado, ¿no? Un poeta francés decía que un poema nunca se termina, un poema se abandona. ¿Pasa lo mismo con una partitura? ¿La terminas o la abandonas? La tienes que terminar hasta cierto punto, y creo que yo siempre termino la partitura lo mejor posible, pero sabiendo que
es como una fotografía que te tomas en ese año, en esos meses, y que está bien, ¿no? Que está bien, que no tienes por qué ver una fotografía tuya de hace 10 años y querer editarla, ¿no? Es decir, si uno quisiera, podría estar editando su música toda la vida y nunca estar satisfecho, pero creo que es importante cerrar capítulos, decir, esto es lo mejor que pude hacer con este encargo, con esta composición hasta ahorita, y necesito empezar otra cosa nueva. Entonces, me gusta esa idea de que nunca se termina, y creo que como compositor también tenemos la ventaja de que ese porcentaje que no se termina, los músicos te lo dan. Es decir, una partitura es una serie de instrucciones muy precisas, pero que también tiene espacio para interpretación, y por eso es muy increíble ir presentar tu música con orquestas fenomenales y ver cómo ellos le añaden ese sabor, ese toque personal que lleva tu música a que sí se sienta completamente terminada. El arquitecto Ricardo Legorreta, que era una persona realmente maravillosa y muy un visionario en muchos sentidos, decía que una de las cosas bonitas de la arquitectura es que en ellas va quedando la huella del tiempo. Es importante, me decía, que haya grietas o manchas de humedad o el desgaste que causa el viento. A la música le sucede lo mismo. Te lo quiero preguntar, pero tengo que hacer un corte. ¿Nos vemos ahorita? Muchas gracias. Estábamos hablando justamente de arquitectura. Y hay quien piensa que la arquitectura es música congelada. ¿Tú lo crees? Definitivamente. Creo que, y esa es una parte, creo que uno de los grandes retos de componer es crear esa arquitectura, o sea, crear una narrativa musical que se pare sola, o sea, que tenga balance, que tenga equilibrio. Y eso es una de las cosas que me atrajo tanto a la música clásica, que podías escribir una sinfonía de 40 minutos, de una hora, y que tenías ese reto de introducir materiales y tener que balancearlos, tener que crear una estructura que no se desbarate en esos 40 minutos, ¿no? Que volviendo a la misma comparación que con la música más popular suele ser de 3 o 5 minutos y ya hay como una fórmula preestablecida de cómo es esa arquitectura. Y a la hora de componer música clásica, uno siempre inicia de cero diciendo, ok, tengo este canvas de 10 minutos, ¿cómo lo voy a llenar de música en esos 10 minutos? Y cómo voy a crear una arquitectura que sea emocionante para la escucha, que sea algo nuevo. Entonces, definitivamente hay mucha matemática y mucho pensamiento de tipo arquitectónico para hacer una composición que te sigas manteniendo interesado y emocionado gracias a la estructura, ¿no? Más allá de la belleza o de la utilidad que pueda tener una obra arquitectónica, lo que la vuelve fascinante es que aloja la vida humana, desde que naces hasta que te mueres. La música es, de alguna manera, lo mismo, tiene el mismo efecto. Te acompaña desde la canción que te canta tu madre cuando te tiene en los brazos hasta la última que escuchas. ¿Eso no es fascinante? Sí, definitivamente todos tenemos una historia, una vida que se puede contar con música, con diferentes sonidos que uno va descubriendo o que uno revisita, dependiendo de qué está sintiendo o qué quiere recordar. Y creo que es una gran responsabilidad, o sea, es un privilegio poder escribir música y tener pues esos oídos a nuestra disposición de poder compartirles y conectar con ellos. Eso es algo de lo más emocionante y de lo más gratificante de presentar música. Debí dar una clase a niños muy pequeños, donde con el piano les decías, a ver, reconozcan esto porque lo han oído, y era la quinta, y luego era el himno a la alegría, y me decían, muy bien, Beethoven. Entonces, esa manera de involucrarlos, de interesarlos, de hacerlos entender que esa música es parte de su vida, me parece fascinante y maravillosa, y es algo que tenemos que agradecerte.
No, creo que definitivamente sí, es muy importante y volviendo al mismo punto pues esa pasión y ese interés que tengo por explicarle a la gente por qué me gusta la música clásica, ¿no? O sea, y que se sientan cómodos escuchando este tipo de música y que sientan que pueden ir a un teatro, que pueden ir a escuchar una orquesta y que va a ser música que sí es para ellos y que no se tienen que vestir de tal o cual manera o ser de ninguna manera específica, sino que es música increíble para nuestros oídos y por eso ha sido también mi interés, eso, también la docencia, el enseñar, el dar clases de cómo se escribe para la orquesta, con ese interés pues, de explicarles todas esas diferentes capas de información y de maravilla que hay dentro de una orquesta y que pueden ser para todos, ¿no? Toda tu obra ha nacido de la voluntad o del deseo o de una idea muy personal, pero también has hecho música de alguna manera, y lo digo entre comillas y con todo respeto, por encargo. Lo hiciste para una empresa que se llama Compaqui, que estaba cumpliendo 35 años de vida. Hiciste una obra que se llama Corazón Azul y dijiste algo que me importó sobremanera. A mí lo que me gusta es contar historias a través de mi música. Y esta historia o esta obra cuenta la historia de una empresa. ¿Cómo se hace eso? Eso fue un reto muy interesante, muy bonito escuchar, convivir con los tres fundadores de esta empresa, preguntarles cómo fue, cómo han sido esos 35 años de trayectoria, cómo empezó, cómo fueron creciendo. Y creo que al final del día me di cuenta que era una historia, lo que tenía que contar era una historia de la alusión que hice o la analogía que hice es como un viaje en el mar, donde emprendes un camino, tal vez en un barco muy chiquito y empiezas pues a vivir la vida, que hay tormentas, que hay cosas que uno tiene que superar, pero eventualmente lo que uno quiere es seguir en el agua, ¿no? Seguir navegando, seguir creciendo, seguir conquistando retos, conquistando nuevos territorios. Pero subrayabas algo muy importante, la fuerza del oleaje. Sí, sí, sí. Y eso ahí fue donde encontré la inspiración, el poder como conectar esas dos cosas, lo que es emprender un negocio, empezar una empresa y emprender un viaje en el mar y tener todos estos retos que superar para llegar a tu destino. El poder de la música como lenguaje no tiene límites, es como el mar realmente. Sí, eso es muy cierto. ¿Hay algo que no hayas podido decir con tu música? Que no hayas podido expresar con tu música, el dolor, la alegría, la pasión, el entusiasmo, el deslumbramiento, lo que tú quieras. Creo que una de las razones principales por las cuales uno sigue escribiendo música es para poder seguir intentando decir las cosas con música de la manera más clara y convincente, ¿no? Creo que un reto de la música de orquesta es que en su gran mayoría es música instrumental, es decir, que no tiene palabras, que no tiene letra, que son puras melodías que se tocan con instrumentos. A la vez también siento que eso es pues también una cosa que nos permite explorar un rango de emociones aún más grande. Pero creo que la respuesta es, si yo sintiera que ya pude decir todo con música, ese sería el día que dejaría de componer y creo que ese reto, esa alegría de seguir descubriendo maneras nuevas de decir cosas con la música es lo que me hace despertarme todos los días y a las 8 de la mañana empezar a... Entiendes muy bien con los instrumentos, pero también has compuesto obras para voz humana. Sí, sí, sí. Me gusta mucho apoyarme de las palabras de alguien más y a la vez darles mi interpretación, ¿no? O sea, de usar el texto, la poesía, la palabra para poder expresarla de una manera nueva con música, ¿no? Creo que si vas a tomar un texto de un gran poeta como Octavio Paz, del que hemos estado platicando, creo que la única razón para hacerlo es si puedes darle otro giro a lo que dice o añadirle algo especial con la música. Entonces, el gran reto para hacerlo es que tienes que entender de una manera muy tuya, pero de una manera muy profunda lo que te está diciendo
ese texto, o sea, conectar con él de una manera muy profunda y directa, y luego pensar en cómo hacerle música de una manera y en un grado en que la música aporte algo más y no se coma al texto, ¿no? O sea, cómo darle su espacio a la palabra y al sentido de la poesía sin que la música se lo coma o tome tanto protagonismo, ¿no? Pero además, es una colaboración casi. Pues es una colaboración, pero es una colaboración muy difícil porque la música tiene su armonía y su ritmo, pero la voz humana también. La voz humana tiene color, sí, tiene sonido, tiene un tono que es incomparable, ¿no? Entonces tienes que hacer que fluyan en sentidos contrarios, pero que se unan en un punto, y eso debe ser muy difícil. Muy difícil. A la vez, lo que sí tiene la poesía, el texto, es que, como bien dices, tiene un ritmo, tiene una estructura, entonces, de alguna manera también tiene como una arquitectura implícita, ¿no? Tiene ciertas palabras que tienen más peso, tienen otras palabras que tal vez se nos salen de la lengua más fácil, entonces, esa arquitectura implícita también ayuda a construir el discurso musical de una manera pues, que está en servicio de la palabra, ¿no? Hay algo que no sé y tengo que preguntarte, disculpa mi ignorancia. ¿Has compuesto música para niños? No, aún no. Hice nomás una cancioncita para ese mismo video que mencionas donde le enseñé a los niños sobre las notas y compuse una cancioncita para explicarles cómo se inventaron los nombres de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero no, casi toda mi música ha sido para grandes orquestas, aunque sinceramente yo pienso que los niños la pueden disfrutar y que a veces los niños descubren y escuchan cosas que uno como adulto tiene demasiada información y tenemos esa tendencia a estar o a querer comparar, ¿no? O sea, que escuchas algo e inmediatamente quieres decir a qué se parece o dónde has escuchado algo parecido. Y creo que lo que es increíble de los niños es que siempre llegan con oídos frescos, sin querer juzgar, sin querer comparar, y a veces disfrutan más o escuchan cosas más interesantes por no tener esos prejuicios que nuestros oídos, por conocer tanta música, ya tienden a la hora de escuchar algo nuevo. Lamentablemente el tiempo se nos fue muy rápido. Yo confío en que alguna vez, y ojalá que sea muy pronto, pueda invitarte a mi estudio en Canal 11 para que estemos ahí conversando más directamente, para que te tomes un cafecito, para que escuches la opinión del público, que siempre es muy generoso. Cuando leí la noticia de tu obra premiada, pensé que así como escuchamos el huapango en muchas celebraciones populares importantes, pronto escucharemos también, cosa que me alegra mucho, el Mariachitlán, de un muy joven compositor mexicano. Gracias por todo, muy buena suerte y hasta pronto. Muchas gracias por esta increíble entrevista y ojalá que sí, que Mariachitlán siga siendo parte de nuestra... Se oyen las plazas públicas, qué maravilla. Hasta muy pronto. Saludos a todo tu equipo, por favor. Gracias, igualmente. Gracias.